mando un DM con emoji endemoniado. Pregunté de dónde era, me dijo que de tu lado. Entonces pásame la UI que te busco y vamos a un party con amigos. Donde olvidemos el pasado, vivamos el presente, solo quiero ir contigo. Una propuesta indecente, no tan inocente, me sigues, te sigo. Hoy salgo pa' la calle para ahogar la pena en alcohol. Yo no quería enamorarme, pero me crucé con vos. Sé que prometí que no me iba a volver a enamorar, pero... Me veo bailando en TikTok, hice un tren para él, que me quiere volver a ver. Un perreo de mujer, míralo bien, el sol no calienta la piel. La vi bailando en TikTok, hizo un tren para mí y me salió en para ti, alto que me siguió. En su cuerpo me perdí, supe que eras para mí. Ya, Lucas. ¿Quién más es? Fede, con mucho ritmo y sabor. Gusti J para vos. Y para vos también, amor. Atrevido. Sí, sí, una vez más. Desde la casa de la cumbia. Llama, no importa la hora que yo estoy aquí, entre las cuatro paredes de mi habitación. Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece, tan solo comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado, mi amor. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan y aquí todo es gris, que alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo eras tan solo, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí, ¿por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti, cómo olvidarte si nunca aprendí. Sí, sí, una vez más, me lo puse desde la casa de la cumbia, el nuevo sonido mundial, a todo lo que mi gente pide. Esto es de la planta. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan y aquí todo es gris. Tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo de aquí. Tengo bigote Madrid. Sean todos bienvenidos. Buen día, ¿cómo están, gente? Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Ya arranca el lunes supremo, arriba la música, por favor. Bigote Madrid. Lo que pasa es que me estaba olvidando de algo. Quiero felicitarle a todas las mujeres paraguayas guerreras por su día. Felicidades a todas. Escríbame en Instagram, por favor. ¿Cómo andan? Perana, ¿por qué lo que te adelantas? No quiero arrancar el programa sin saludarle a mi equipo. Hablando de mujeres paraguayas, buen día, Otaku, ¿cómo andamos? Parezco un bailarín de salsa con esta remera y Otaku es mi bailarina. ¿Qué tal, Otaku? Hola, Lula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy disfónico, perdón. Se te escucha, Vos sabés que te queda bien esa voz, Otaku, Perdón, estaba hecho bolsa y encima de todo no dormí bien. ¿En serio, Otaku? ¿No dormiste bien? ¿Por qué no dormiste bien? La infeliz de mi gata no me dejó dormir. Qué fuerte, ¿cómo le trata a su novia? Y está... Así le digo a tu hermana a veces, brother. Ah, tipo, viniste agresivo. Hoy vine agresivo, lo dormí, brother, perdón. Ah, me estás cobrando lo de ayer. Está bien, bro, Sí, está bien. yo soy una persona agradable con mis cuñados, perdón, brother. Ah, bueno. Está bien. Así como dijiste vos. Bueno, está bien, Otaku. Entonces, gente, hoy tu arranque. Hoy sí. ¿Qué tenés que decirle a todas esas mujeres paraguayas, bro, que están en su día hoy?
Feliz día, contribuyeron mucho al país, no puedo decir nada más. No. Tipo, sin ella no podíamos, no hubiéramos salido adelante. Exactamente. Bueno, gracias, Taco, me gusta esa construcción, mi bro. Bueno, Vamos a irnos ahora con el suplente de Domingo. Que dicen que es el cuerno de Domingo también. Buen día, mi bro, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo es tu nombre para que la gente te conozca? Javier. Javier. Sí, Ma- el cuerno de domingo me dicen. El cuerno- Ya que él está de vacaciones, me toca laborar a mí. Ah, mira, pues es la primera vez que vos estás acá en vez de estar en su casa en horario laboral, entonces. Así mismo. Bueno, perfecto. ¿Qué tal el día? ¿Cómo Bien, arrancás? Bien, con todo. ¿Qué tal es despertarse a esta hora? Y me cuesta un poco todavía porque no es mi horario habitual. Pero eso en los primeros 60 días no me cuesta, porque Oscar y eso ya dentro de 20 días ya se van a aclimatar ya. Ah, le falta todavía a ellos también. Sí, vamos a hablar con él ahora mismo. Gracias a mi bro. Gracias a mi... Dale. Javier, gracias Javier. Buen día, demonio, ¿cómo andamos? Qué grande Gustavo Cabaña ponen acá. ¿Qué haces, Lulax? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, mi bro? ¿Todo bien, vio? Bien, tranquilo. Güey. Mañana vamos a armar un asado en lo de Ari. Ah, ya está todo ya eso. Ya, no, ahora se está enterando Ariel. Ah. Pero porque fin de semana Lauri se manda a mudar de país. Entonces tenemos que organizar entre semanas. ¿Qué tal la cara de Ari? Me está mirando y acá. Bueno, Ari que no responda sí o no, si puede. ¿Quién va a hacer el asado? Ariel se va a hacer asado. Bueno, perfecto. No está- Yo le puedo ayudar a hacer asado también. Ah, bueno. Entonces, pero viernes, ¿sabes qué le pasa? Que la gente acá trabaja hasta las 4, pues Ari. Espera, mañana dijiste. Y mañana miércoles. No, mañana yo me voy a la cancha, bueno. No, Nebor. Qué esa actividad, brother. A Olimpia contra Libertad. Bueno. Bueno, y vamos a organizar entonces la semana. Pásame Bueno, nomás ya con bueno. Cami. Y poneme, por favor, música de cumpleaños. Sí, ¿verdad? Que tranquilo, Cami. Buen día, Cami. Feliz Día de la Mujer Paraguaya. ¿Cómo no? Hay música de la mujer paraguaya, te ponemos la música de cumpleaños nomás. Dale, gracias. ¿Qué tal te sentís? ¿Qué tal está pasando tu día? Súper bien. Se nota, ¿eh? Te veo muy bien hoy. Gracias. Hoy viniste otra vez con Otaku. Sí. Tenés que pedirle de vez en cuando para lavar con hidro tu asiento después. Viste que Otaku no se baña. Supuestamente. Pero ¿qué tal es viajar con él? Bien. Pero te da tu bola o juega o ve anime todo el día. No, me se va mi mate y eso. Está bien, ¿eh? Parece que dentro de poco ya no se va a querer ir a Nueva Italia. Gracias, Lauri. Bueno, está bien. Gracias, Cami. Siempre es un placer verte. Gracias. Chao. ¿Por qué no te vas? Ahí está. No sé qué le pasa. Parece que quiere estar hablando conmigo. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo que no hay música para la mujer de boludo? Dicen acá. Feliz día, Cami. Ubi, preguntan. 248 para el sorteo de asado. Pásala por micrófono a esa boluda de Lauri. Lauri, en serio te digo, si va a interrumpir, si va a romper la bola, que sea para algo relevante. Encima que te paso agua, ni ¿Cómo me vas a decir hoy es el día hoy es el día del barman? Y es como que... Ay, ¿querés que te felicite porque me serví agua, pio? Estúpido. Bueno, y Lauri, ¿algo que tengas para decirnos? ¿Vos sos barman o qué? No, justo estaba leyendo, el profe David Galeano me suele mandar todos los días... Tipo efemérides. Sí. Y estaba leyendo, aparte de ser Día de la Mujer Paraguaya, era Día del Barman. Bueno, le vamos a mandar un saludo muy especial a Demian, ¿verdad? Que siempre viene acá con la barra de tragos. Acá en No Pensé Pasar por Esto, porque también, si en mi horario tomamos tragos, somos unos enfermos, ¿verdad? Claro, sí, depende del horario, pues. Lauri, un hombre que sabe hacer tragos te puede conquistar. ¿Cómo que con trago ridículo? ¿Y qué pues tiene? No, que cocine, comida el tema. ¿Qué te Comida y gusta? plata. ¿Cuál es tu comida? A la gran puta. Bueno, venezolanos off. ¿Cuál es tu comida favorita, Lauri? El asado. Y El la asado. pizza, sí. Está bien. Está bien, está bien. No, está bien. No, está bien, está bien. Dale, gracias, chao. Bueno, si no quiere hablar conmigo. Está bien, chau, Lauri. ¿Quién lo quiere hablar contigo? Si yo no sé hacer asado y no sé hacer pizza. Queremos mandarle un saludo muy especial a todos los mecánicos hoy en su día. Música de cumpleaños, por favor. Juan Mecánico. Juan Mecánico, sí. Que los complace bien.
Quiero mandarle un saludo a todos los mecánicos que dejen de conseguir mecánico que no te estafe. Y más cuando sos un hombre femenino como yo que no sabe cosas así de mecánica y eso. No, hay que cambiarle hay que ponerle aire premium. Su motor hay que bajar de su motor. Bueno, hablando de mecánicos, nos vamos con él. Buen día, Ari, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lulex? ¿Todo bien, Pio, mi bro? ¿Qué tal, Pio? ¿Está para recibirnos en tu casa y nada? Pero miércoles, boludo. ¿Qué miércoles, viejo? ¿Y qué día vamos a hacer? ¿Sábado? Tiene que ser fin de viernes o sábado. Jueves también se puede, dice. Pasa que yo madrugo, boludo. Pero jueves arrancamos a las 6 por ahí ya. Qué puta, nada. Eso es bolísima. Bolísima. A las 6 ya me está picando ya algo. Dale, dupla. Bueno, sábado entonces. Viernes o sábado, que el día que ustedes puedan. Bueno, viernes puede ser también. Y hay que, con los trabajadores hay que, tenemos que vincularnos ahí, para saber qué hora ellos sueltan, pues. Coordinar, como dice. Acá me gusta más que Domingo, él participa. Bueno, gracias, Ari. Dale, señor. A ver, no sé qué día le daría más asado, Acá pregunta a la gente, vean vos, no te vayas todavía, Rufo. Acá un imbécil dice: ¿por qué el puerquesa Ariel siempre tiene campera y Catimba de Pio ya respondió una vez, pero va a responder de vuelta? Sí. ¿Por qué, Ariel, vos siempre tenés campera? Y boludo, acá hace frío. Hay aire en todos lados, hay muchos equipos que generan calor, así que... ¿qué Está vamos a bien. hacer, viejo? Mucho- Si ese vive ahí en el sol, ahí como Domingo, no hay problema, viejo. Claro, no, está bien, está bien. No vamos a hablar de quién no está ahora, No. Le mandamos saludos a Domingo, el finado. Ahí está. Sí, señor. Viene el lunes, me dijo. No sé si es verídico. El papo. Acá están diciendo... No, acá 3 semanas... 3 semanas pidió, gran puta. Pero ¿qué es lo que tiene que descansar él si él viene acá y duerme? ¿Qué es lo que estará tan cansado? ¿Le habrá soplado viento? Bueno, acá la gente dice y puro relleno, así que vamos a terminar ya este bloque. Porque a la gente no le gusta más que se hable con la parte técnica. ¡Concha de tu madre, no soy yo! Y hablando de trabajadores, buen día, Rufo, ¿cómo andamos? Buen día, precioso de papá. ¿Estás festejando? Mira un poco cómo está acostado así. ¿Estás festejando el Día de la Mujer Paraguaya? Hola, Jackie. ¿Qué tenés para decir a la Feliz mujer? día, Jackie. ¿Quién es Jackie? No sé, ahí en el grupo. Hola, Rufo. Pero... Ah, siempre te saludan, entonces vos le estás saludando también. Un saludo nomás. Ok. Sin acoso. ¿Algo que tengas para decir a la mujer en su día? ¡Feliz día! Espero que le están pasando bien ahí en la cocina. Bueno, gracias, Rufo. Saluda a mi mami. Gracias, Rufo, está bien. No, vos decís por tu mamá justamente, ¿verdad? Espero. No, mi mamá es una buena onda. No, porque vos sabés que mi mamá es una y después dice que buena onda. Bueno, gracias, Rufo. Gracias a vos, papito. Ya saliste con ya de la toma, brother. Cuando le sacan a Rufo, por favor, apáguenle rápido el micrófono porque sigue él. Absorbe la cámara. Uf. Hablando de eso, ahora tengo uno nuevo. Ya no digo más que la gente de mi persona favorita. Voy a decirle, mi mamá ve el programa y me dijo que vos sos su favorita. Ese. Porque ya no caen más, boludo. Cuando digo eso, ya ni una emoción no tiene. Y Ainara Ábalos me dijo, tenés que dejar de ser bandido porque las próximas mujeres que lleguen a tu vida no te van a creer. Y yo le dije, yo no quiero que existan otras mujeres en mi vida que no seas vos, le dije. Y ya no me respondió. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a leerle a la gente. Quiero y te estar al lado de Rufo, dice Luján acá que nos mira desde Facebook. Lauri antitrabajo, dice. ¿Cuándo se reparte el Kepi y la remera del Partido Colorado? Dicen acá. Si es asado nomás ya está fácil conquistar a Lauri, dice Taylor. En Samber el sábado en mi casa, dice Diego. Buen día, Lula y las minas. Invita para el asado. Soñé todo mal con el video de Domingo con el tema de Javi Bebé, loco, dice. Ah, porque hizo un video que decía Javi Bebé y yo vi a Bebé, wow. Muy bueno, Domingo, qué gracioso que sos, ajá. Invitada a asado de un palo de Ana Laura. Perdón, gente, que me quedé callado, Pablo, lo que pasa es que eructé. El otro día probé con unos amigos, vimos un video de unos mitades argentinos que estaban tomando tereré con gaseosa cola cero. Y yo probé también. Me dio un échera. 3 días por ahí estoy eructando ya mal olor, boludo. Lula, próximo intendente de Asunción. Me queda bien, bro, la camiseta roja. Lulax Kelly. Parece un extintor, dijo Cami. Está mala, ¿eh? Bueno, Cami, vení conmigo. Te voy a enseñar a hacer tu trabajo. Vení conmigo.
Vení solo conmigo. Porque... No vamos a hablar de romanticismo con esa desubicada. Ahora, vamos a los titulares. Intentaron explotar un auto y la dueña presume de un pariente. Presume de un pariente. No es, pero qué tipo de sospecha, mae. O vos decís que tiene similitud esos términos, demonio. Y se fue, Gina. Tenemos que encararle sobre su bloque y ella se manda a mudar. Sospechan de conocido streamer de robar cable de un club porque gendú fin de mes. Ayer dijeron el tema de que se fue la luz porque se robó cable. ¿Vieron, pio, eso? ¿Eso, pio, dónde fue? ¿En Luque? En Capiatá, Dios mío. ¿Por qué, pio, en ese lugar que no es una ciudad hacen partidos? Y encima dice, lo hinchas muy enojado, Es una vergüenza que venimos y pagamos nuestra entrada para que pase esto. No puede ser, dice. Están enojada la gente, Si ya de por sí lo ha de ser bajón irte a ver a Luque y a Guaraní, imagínate que se vaya la luz, boludo. Bajonazo. O sea, digo irte a ver a Luque sin que esté Angeli Benítez, ¿entendés? Le mando un saludo a Angeli Benítez que está por New York, Eso era... Dice la gente está tirando una pregunta acá muy fuerte y dice así. ¿Qué tan fea debe ser nuestra mañana para escaparnos en este programa? Dice la gente. Imagínate que no haya nada mejor que ver en Paraguay. Ah, pero así lo están gente hoy. Tipo, ni el Día de la Mujer Paraguaya no pueden respetar mi programa. La gran 7 será. Conductor y utilero de conocido canal de cable fue desalojado de su casa. Qué fuerte, ¿por qué hay tantos rumores de que el domingo está pasando mal en su casa? No soy yo no soy utilero. El único multitasking acá es Domingo. Carmiña Masi estaría en el reality Curepí Gran Hermano. ¿Vieron, vio? Que estuvo ahí con un outfit medio Lady Gaga lento, Qué fuerte. Ustedes dicen que no. Y vi que pusieron en Twitter, en X. Cuidado con esta que viene de familia de brujos. Así pusieron. No sé qué significa. Y después comentó otra vez su propio tweet. Yo vengo de familia de brujos, le irá muy bien, dice. Ojo con eso, Pero si es que Carmiña Masi llega a ganar, ustedes dicen que va a ser así insoportable, tipo... La primera paraguaya en participar y ganar así. Para mí que sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué por ejemplo, a usted le gustaría ganar así, tipo un programa? Plata. Ah, tipo bingo. Esa onda. Bueno, está bien. Ana Laura no quiso soltar la plata y ofreció pagar de otra forma la apuesta que perdió con Lulax, dice. Ahí, guau. Después de perder, guau, quiso pagar el asado que le dije. Así que dijo. No, y en los comentarios también. No, mejor que le cobre así nomás. Mejor que le cobre en efectivo. No, creo que le quiera pagar de otra forma, pusieron. Una falta de respeto, sí. Una pregunta, Lauri. Necesito que me ponga otra vez, por favor, Otaku, ¿dónde se ven mis titulares? Porque, Lauri, vos sos periodista. Soy periodista. Ok, necesito que me enseñes algo. Sí. Decía una noticia, una persona le quemaron su auto. Sí. Y tipo la dueña presume de su familia. ¿Qué significa eso? ¿Que sospecha de su familia? Tipo como presunto es. Y claro, no hay que confirmar hasta que la policía confirme o un juez confirme. Ah, me gusta. Gracias, Laura. Nunca podemos confirmar nada, solo la justicia. Mientras tanto es todo sospecha o presunción. Ah, con razón, vos nunca blanqueas tus relaciones. Presume, hermano, y puede ser que salga con alguien este fin de... Ya está, ya, gracias. Qué bien sabes ese término, Laura, me gustó. Dale. Lo bueno que también en este programa aprendemos. Porque recién la gente, ¿qué mira nuestro día para que tengamos que ver esto, Falta respeto, No se olvide... Bueno, pero si vos trabajás, pero podés huir de esto. Los que ven bajo su propia responsabilidad, ¿entendés? No se olviden de que nos pueden enviar su mensaje al WhatsApp al 0984-499-125.
¿Qué? ¿Vos te pensás en la gente de Flash o qué, Otaku, para poner un milisegundo nomás tu Zócalo? O sea que me está cansando ya, Otaku, ¿eh? ¿Cuándo vuelve Will Pagliaccio? Cuando Otaku, vos te vayas. Otaku, ¿vos renunciarías a este programa? Sí. Pues, ¿sabes que siento que a esta hora no rendís bien? Tipo, parece que hace todo mal las cosas. Me hace Sí. te nota lo demacrado, brother. Imagínate venir temprano, tener que laburar, cumplir tus expectativas y encima de todo tener que ver tu cara otra vez, brother. Ah, tipo, vos tipo no querés cumplir mi expectativa, vos querés hacer nomás tu trabajo de manera mediocre. No. Desearía hacer mi trabajo sin tener que ver tu cara. Ay, tipo, vamos a poner una piecita más lejos nomás. Por favor. ¿Puede Piotaku hacer el programa solito desde allá abajo de técnica? Sí, exactamente. Por favor. Así como hago con tu hermana. Ah, No tipo, te dice nada, me voy a mi Ah, casa. ¿te gusta estar solito vos con mi hermana? Exactamente. Qué fuerte. Quiero mandarle un saludo a la novia de Otaku. Yo no estaba enterado de esto, ¿eh? Un saludo. Ah, encima de bandido otra vez será. Mira vos. Dicen acá, vamos a leer a la gente de YouTube y Twitch y Kik, etcétera, etcétera. ¿Por qué paró la música? ¡Qué fuerte! Dicen acá. El programa solo está de pie gracias a Cami y a la señora de Domingo, dicen acá. Lunes de Porquesa, ¿cómo le devolviste su plata a Ana Laura? Yo no le devolví ningún centavo, gente. De verdad, yo tengo la plata de Ana Laura en mi cuenta de banco, que ya es mi plata ahora. ¿Alright? Le doy una semana a Carmiña, dicen acá la gente que no está a favor, ¿eh? Y una chica pone sí o sí queda en el top 5. Yo puse mi despertador para verte y eso que acaban de hacer las 5, dice Mr. Graso que está en México, ¿eh? ¿Se acuerdan que ayer jodimos mucho con México que no saludo de Tijuana, no sé de cosa? Así que le mandamos un saludo grande a Mr. Graso que seguramente estará cuerpo a tierra ahora mismo porque seguramente siguen los balazos por el Mencho, pero le mandamos un beso. Lula, ¿vos no te animás a apostar más porque vas a perder seguro? No, ya, con este me retiré de ese mundo. Si ganás, una vez tenés que retirarte ya. Retiraron ya el termo que sorteaste. Ya vine a buscar el muchacho Lucas. Me gusta que Lauri no está enterada de absolutamente nada, ¿eh? Bueno. Poneme una música de titulares, por favor. Ahora tenemos que esperar que vuelva. Mientras tanto voy a leer. Hoy todos se postularon para la lista 1, dice. Son todos unos hurreros esta gente. Buen día, ¿por qué están todos de rojo hoy? Dice. Pero Otaku y yo no matamos de rojo. Gracioso. Y es Otaku, dice. Lula, ¿vas a querer el Auri para escuchar música? Ah, una chica me ofreció su auto. Ya piensa que yo tengo... Ahí está. Las Gigis albirrojitas sacaron empate purete ante las colombianas. ¿Qué es lo que estamos festejando? ¿Un empate? ¿Qué es esa mediocridad, Lauri? ¿Por qué estamos festejando un empate? Para saber nomás contra Colombia encima. ¿Y por qué no se perdió? Ah, no. Acá no hay que perder nomás. Tipo, cualquier cosa se festeja acá. ¿Y sí? Sí. ¿Y qué va a ser el día que gane el albirroja femenino? ¿Se va a cortar el programa? Vamos Feriado. a levantar para meter el festejo. ¿Qué tal viste el partido de la selección femenina? Muy bueno estuvo, jugaron muy bien. ¿Estuviste viendo qué día se jugó? Ayer se... Qué buena onda, Lauri, lo tuyo. En el Día de la Mujer Paraguaya metes una noticia de la selección paraguaya femenina. Claro. Y no solamente eso, sino que viste también el programa. Y el partido. El programa. Y el partido. Bueno, está bien. Bueno, muchas gracias por cubrir, ya que Juan Coronel ni No, nunca va a traer un... Nunca hace bloque deportivo real. de femenina menos. ¿Qué día vas a poder comer asado con nosotros para hacer ese día? De lunes a jueves. Viste, re mierda nos queda. Bro. Y hagan igual. Y me tipo, mandan fotos, no, ya es tan egoísta que quiere que cambiemos el día por ella, ¿entendés? Ya te dije ya que hagan cualquier día y dame Y 100 no mil. puedes peor quedarte un día en tu país, será un fin de semana. No. Dame el 100.000 y hagan después el asado del resto. Pero ¿por qué? O sea, tipo, nosotros tenemos que darte plata a vos, ¿por qué? Si vos lo que tenés que poner Y para la porque vaquita. La plata es de todos. Para empezar, Laura, ¿qué plata es lo que vos estás hablando? ¿Y lo que te pagó Ana Laura? De eso fue el asado. ¿Cómo que eso va a ser de todo? Si yo perdía la deuda no iba a ser de todo. Y también ibas a poner vos por ser tu primer sueldo en tu vida. Bueno, está bien, vamos a pensarlo.
Ya pensé todo, no. Bueno, gracias, Lauri. Quiero mandarle un saludo a mi amigo Alan Lázaro, que está viendo el programa, que mandó un mensaje que no pude leer, ¿eh? Que otaku haga su trabajo con los ojos cerrados. El problema está en tu cara, Lulax. Soy otaku, dice. Hoy me auspicia el programa Tío Cartes, preguntan. Chicos, nosotros elegimos la remera roja. Nosotros porque somos la juventud que va a cambiarlo todo. Ya está. No. Ahora mucha gente joven se está candidatando. Ojo con eso, ¿eh? Lula, envíale un saludo a mi novia Sandra. Hoy cumplimos 9 años. Sí o sí va a ver cuando se despierta a la tarde. Brother, o sea, ellos están de novio y cumplen 9 años hoy. Qué tierno, brother. Pero no sé si un niño de 9 años tendría que ver el stream, ¿verdad? Hay que poner, Lula, envíale un saludo a mi novia Sandra. Hoy cumplimos 9 años. Tipo, hoy cumplen 9 años los dos. Qué buena onda eso, brother. No, pero los dos tienen 9 años, bro. Está bien. No, y así son esas relaciones que no, nosotros estamos juntos hace 18 años. Bueno, está bien. Buen día, Felipe. Le mandamos un saludo a Felipe, ¿eh? ¿Qué dice la gente de WhatsApp, Otaku? F ponen. De iracho, ¿qué dice la gente de WhatsApp, Otaku? Che, por si acaso cayó el stream, ¿eh? Lulax, ayer en mi UPD durante los juegos saqué mi rodilla del lugar. ¿Qué me recomendabas hacer? Dicen. No, capaz que ponen F por el que se sacó la rodilla del lugar, ¿eh? Buen día, los puerquesa y Cami, dicen acá. Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, Lulax. ¿Será que pueden pixelar la cara de otaku peruano con raíces de boliviano? Iba y ve que pegarle a su mamá en su día, dice. Mira, po. Tipo, es más feo que pegarle a una mujer el día de la mujer paraguaya. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué parece a vos? ¿No te lo mando gemelo? Y puede ser, capaz que te envidia nomás, otaku. Tu belleza aria. Siguiente. Buen día, dice, y manda un video que no vamos a ver por una cuestión de seguridad. ¡Epa! ¿Qué dice ahí arriba? Ah, este es Pedriño. Feliz Día de la Mujer Paraguaya, dice Pedriño. Qué grande Pedriño, recordándose de las mujeres y también de las paraguayas. ¡Epa! Buen día, Lula. Vi que a Lauri le gustan los que cocinan y tienen plata. Así que yo le puedo cocinar porque plata no tengo. Tiro ahí mi CV, dice. Y manda ahí dos rapiditas que más. Claro, si es para quemar ella puede sola, dice. Mira un poco. Buen día, gente. Buen día, otaku. Él no es gente, dice. Bueno, no, y él nomás ya te percibe así. Hola, Jackie, dice. Qué grande, Sergio, le manda saludos a Jackie en el Día de la Mujer Paraguaya. ¡Qué programa! Buen día, gente linda. Tomando mi matecito y mirando a este molde de pelota de playa, dice. Le mandamos saludos a la señora Blanca, ¿eh? No, vos sabés que la señora Blanca todos los días, ella en un momento del día se sienta ya a decirme cómo me va a insultar mañana. Piensa en eso, ¿entendés? Así que le mandamos saludos a mi suegra, la señora Blanca. Que ahora estamos tipo en un momento difícil con mi relación con Cami, pero estamos tratando de mejorar. Buen día, Bigote Mandillita, le mandamos un saludo desde Orqueta. Le mandamos un saludo grande a la gente de Orqueta que nunca voy a hacer un chiste de ahí, ¿verdad? Porque me va a llevar el PP. Desde el colectivo viendo el programa. Dice, mira, porque es grande la gente que mira desde el colectivo. Le mandamos un saludo muy grande. A la gran 7. De acá Zapallo pasar por el link del grupo de WhatsApp. Ni que fuera el WhatsApp del Pentágono. No, en el WhatsApp hay 270 personas ahí, ¿eh? En breve van a poner el QR para... ¿Se puede peor eso? No, cero van a trabajar, tiene demonio, será. Tipo, todo Argel me responde. Murió Twitch, dicen acá, por favor, chicos, levanten. No, acá ponen F5, ya volvió el Twitch. Buenos días, gente. Yo votaría por vos, ídolo. Off, esta señal ya haré. Qué porquería ya es demonio y Lauri, unos inútiles de mierda. No veo la hora que se le cambie, dicen acá. Se pone re mala onda con el equipo, ¿eh? Traten de no buscar nomás el mensaje porque nos van a encontrar. Dicen acá, imagínate que después de ese chiste siga siendo el conductor del programa, dicen. No, porque me esperan gente que me reemplace. Encima lo bueno es que tipo, si es que ustedes dicen que si es que me sacan de este programa va a entrar otro conductor nomás. No. Y tipo me van a robar el nombre.
Voy a hacer como el Monchi, tipo, va a haber otro nuevo Lulax. Como, qué loco va a ser eso, ¿verdad? Lula, ¿por qué no sos dictador como Ale y pones vos la fecha y hora del asado? Lo que pasa que tipo, Ale es así porque él invita al asado, ¿entendés? Él dice, vamos a hacer con mi plata, pero vamos a hacer como yo digo. Sin embargo, acá vamos a tener que hacer una vaquita para hacer el asado. Bueno. Hola, ¿qué fecha y hora sería el asado? ¿Habrá putiquis? Dice. Yo no entré todavía. ¿Pueden poner el QR, porfa? Bueno, en breve vamos a poner el QR. ¿Podemos pasar, por favor, a la tapa de Popular Otaku, mi brother? Sí. Bueno. Se viene el Popu Fest. Dice acá, mira un poco. Orecota su primera vez en Concepción. Qué lindo. Me gustaría irme a Concepción de viaje. Desafío Guazú Extremo, dice Richard Oyepoí en paracaídas de 12.000 pies de altura. ¿What? 7. ¿Cómo se miden los pies de altura? Demonio, ¿cómo se miden los pies de altura? Porque vos pensaría, por ejemplo, que es el tamaño de un pie, pero es el tamaño de un pie de qué calce. Tipo, tiene que ser pie Guazú. Dale, pero Lauri trabaja, boludo. Queremos saber cómo se miden los pies de altura. Un pie es 30 centímetros. A la gran. ¿Y puedes convertirme, por favor, 12.000 pies en centímetros? Y después eso en metros, por favor. Gracias, Lauri. Milagro, dicen acá. ¿Cuánto? 3.657 metros, Badulaque. 3.657 metros. Que serían 3 kilómetros. ¿Verdad? Sí, señor. Casi 4. Casi 4, porque Bueno, ya es 600. Para lo que preguntan nomás. Y te mucha gente está preguntando, ¿cuánto peso es metro? Conviertan, por favor. Dicen acá. Aprendan a usar las aplicaciones en su celular. Ah, Argilá, esta es Lauri, esa era. Acá tenemos el QR para que entren al grupo de WhatsApp, gente. Solamente gente con nombre y apellido educada, ¿eh? Nada de mandar sticker. Bueno. No, ese no es el QR de mi Ale, chicos. Métanle nomás. Dice acá, ahora sí. Tapa, por favor. Modelo responde a ñereilas. Ser sensual no te quita la inteligencia, dice. Ojo con vamos a irnos a la página 12, por favor, Otaku. Acá, acá Rufo está halagando el cerebro de la señorita Arameza. Lindo está esa. La bella top de las curvas dice: no confundan talento con cirugía, dice. Mira un poco. La modelo sexy Arameza encendió las redes con una frase que dejó a más de uno incómodo. No confundan talento con cirugía. Sin pelo en la lengua defendió su trayectoria y apuntó contra quienes la minimiza. Mensaje con destinatario. Ella responde sin filtro y bien picante. ¿Será que por mí, dice? Vieron que el otro día yo jodiendo dije que las modelos no saben leer. Capaz que Arameza está enojada conmigo, ¿eh? Che, pero Arameza, ¿de dónde es? Linda está, ¿eh? Te mandamos lindo está esa. Mandamos saludo. Más filosa que nunca, dice. Página 13, por favor, Otaku. A ella pegaría pedir su QR, dice Rufo. Qué fuerte. Ah, pegaría saber su IQ. Ya entendí. Tienen que agradecer por regalarla a mi ex, dice, ¿eh? La Barbie paraguaya. Eli Villagra de todos los días sale en Popo, ¿eh? El otro día salió porque estuvo en el carnaval de Río. A ver qué dice Eli Villagra. Eli Villagra disparó contra ñañalas que están pendientes de su vida andallé, dice. Me llevo la vida que siempre soñé, mientras que ellas mendigan algo de amor y dinero de alguien que no las quiere. Expresó la rubiasa, dice. Mira un poco Eli Villagra. Puedo decir que el OnlyFans de las modelos, así que siempre salen en bikini, eso tiene que ser un OnlyFans con ropa.
No, este Rufo es un enfermo desubicado. ¿Cómo va a ser tan ordinario, brother? Sin nada, Yo no voy a ver más este programa y voy a denunciar el canal si es que no estás, dice acá. 4 personas dijeron lo mismo. Acá en el chat. Hoy este equipo tiene 0 ganas de trabajar. Y eso que hoy es martes. ¿Ustedes no sintieron el tráfico hoy? Tipo de que había mucha gente por la calle. Sí. Me encantaría, les juro, quiero estar de rodillas, lo pidiéndole a Dios qué está haciendo Lauri. Porque está demasiado concentrado en echarle la bola. Demasiado concentrada está. Lauri, quiero que estando vos haces a esta hora de la mañana con tu celular. Estoy leyendo lo de Carmiña. Y ya hablamos pues ya de eso. Pero yo que todavía no vi nada y ahora quiero ver. Bueno, ¿y qué tenés para contarnos de Carmiña? Y está armando quilombo allá. ¿Qué hizo? Sí, se está tirando el caño y eso. Así Se luego. interrumpe a todos mientras se presenta. ¿Qué Y puedo decirte más, ¿verdad? Pero me interrumpiste. Para vos, Lauri, ¿eso es una estrategia o crees que Carmiña es así realmente? No, toda una estrategia, ella es muy inteligente. Ah, ella es muy inteligente, a pesar de ser rubia. Eso insinuaste. No sé qué tiene que ver, pero Eso bueno. quisiste decir. Yo digo por vos te conozco. No. Bueno, o sea, ¿vos crees que Carmiña puede llegar lejos en Gran Hermano Puede con llegar. su inteligencia? Ella es muy A inteligente. pesar de ser rubia. ¿Vos dijiste? ¿Vos te ves en un programa así? No, No, vas a aguantar. no le pasa que siento que están encerrados mucho tiempo. Ya estuve mucho tiempo en mi vida encerrado. A no ser que no sé que esté Gloria Jara y eso. Tipo para que dé gusto. Y no sé, déjame elegir a mí con quién voy a estar. No funciona así. La No. producción elige quién va a estar. Bueno, no. pero lo que sí, viviría tranquilo si hay muchas chicas con las que conversar y eso, gente que conocer, algún ídolo del fútbol, una onda así, ¿entendés? O si no sería muy aburrido. Te van a Si, echar rápido. si me meten con cualquier tiktokerito ahí sin talento. ¿Quién, por ejemplo? Alejandro. Y puede ser. Tipo aburrido, encima todo el día estar gelado. Y después encima, él va a decir que está gelado y va a decir que es su personaje nomás. Sí, te va a Es estrategia. ¿Entendés? Yo realmente estaría haciendo un reality tipo Calle 7 y eso. Pero No te no. da ni el cuero para No, eso. legalmente jingo, uno que tenga canto y baile, porque ejercicio muy gendudo estoy. No, para ejercicio no da. Que quiero mandar un saludo a una amiga. Gracias, Lauri. Quiero mandar un saludo a mi amiga Eve, que es de Calle 7. La vi campeona. O sea, que ganó 2 veces y no es que yo le vi que fue campeona. Por si acaso nomás. No, es bisexual, creo. Bueno. Excelente programa, Lula. Gracias por hacernos reír. Saludos de Encarnación, dice. Lauri full por su cel, seguramente con algún grupo, con algún colágeno del grupo, dice. Me costó, Siempre, a la gran 7, siempre les veo desde Dubai. No se degeneren, saludos, dice. Lauri, ¿vos decís que podemos hacer un reality de Lula Supremo que vivamos todo en este set? Tipo, sin poder salir durante una semana. Dale pues, Lauri. ¿De cuánta plata estamos hablando? 600.000 por una semana. Aguantarle una semana encerrada acá. ¿Cuánto cobrarías por estar una semana encerrada acá con nosotros? Sí. Qué fuerte, Eso puede salir en el diario lo que digo. No voy a repetir, por respeto. Por el Día de la Mujer Paraguaya. Hay una lista de condiciones para hacer eso y seguro que todos tienen sus condiciones. No es así, no. O sea que van a pesadear. Y sí. Vos ¿Vos producís. pensás que te vamos a aguantar gratis? Ni en pedo. Otaku, una pregunta para Otaku, por favor. Otaku, ¿qué harías si te ofrecen irte a un programa tipo Gran Hermano? No sé. Tenés no. que pensar una cosa, que está encerrado con mucha gente, que quizás las chicas no se pueden resistir a tus Para encantos. sobrevivir, voy a quedar en una esquina mirando anime nomás. Es la solución a todo. Pero ¿y si no te dejan ver? O sea, tenés que tener descargado tu celular el anime porque no va a haber internet. Tengo todo descargado yo. Tengo como un tera en anime. A la gran. Y tipo, si no hay cargador, El camino fácil, no aceptar. ¿cómo que no aceptar? Tipo, ¿no le vas a dar bola a las chicas? No. Porque vos tenés que pensar que ellas van a estar también así en un momento de debilidad porque van a estar encerradas con muchos hombres, ¿entendés? Así como Torbala. No, mentira.
Así como tu hermana. No, pero mira, Otaku. Si Sí. te pones a pensar, ponerle la mayoría de las chicas que entran en su programa pues tienen novio. Ujú. Entonces, para que sus novios no se pongan inseguros, capaz que van a querer estar contigo. ¿Entendés? ¿Por qué? Tipo, para que... Amor, estuve yo con Otaku nomás, no es como para tanto, ¿entendés? No es que estuve con Lulax o Renato Prono o qué. No, yo no. creo que feo caso sería si estuvieran contigo. Pero yo pues no voy a estar Otaku en el programa. Sí, puede ser, o sea... Bueno, Otaku, supongamos que te enterás que tu novia te terminó. ¿Qué harías ahí? Quiero que me hagas una seña nomás. Si me terminó... Sí, ¿qué harías? Tipo así, ya sabiendo que estás soltero en la casa de Gran Hermano. Gracias, Otaku, gracias, Otaku. Otaku es mi ídolo, realmente será. Tipo, yo le hincho mucho la bola porque tengo celo y miedo de que algún día me quite mi lugar. ¿Entendés? Siento que va a ser muy difícil nomás para la producción encontrarle una silla donde quepa su colita. Sí. Pero si solucionan eso, él puede ser Otaku Supremo. Le ponemos bigote y ya está, boludo. Claro, le pones bigote y aparte él te puede hablar de anime también. Se abre ahí el espectro. Otaku Supremo se viene, dice. Lula, vos estás bien para cuestión de peso. No, acá preguntando si es bisexual y campeona, pero no. Bicampeona es que ganó 2 veces el programa. Primera vez que se encuentra una planillera en una empresa privada. Es el caso de Lauri, dicen acá. Lula, vamos al gym, tenemos que entrenar. Y pues, antes si entreno lo que puede ser que llegue a esos certámenes a esos realities. Pero siento que no aguantaría esa falsedad. No, fulanita lo se enojó conmigo porque yo usé su bombacha, que no sé de cosas. Buen día los correlí, dicen acá. Otaku, si decís bien cualquier trabalenguas te paso 50,000, dice. Podemos probar, buscarle un trabalengua para que diga, Pero uno fácil para que regale sus 50,000 este imbécil que puso ahí. Otaku, ¿ya viste la nueva joya de anime en Japón? Aye Ukama, dicen acá. Está lindo ese, Buen día, Lula. Saludos de Corrientes, Argentina. Saludos grande para toda la gente que nos mira de Argentina. Seguramente que ese es enviado de Lauri. Imagínate tener que aguantar los peos de Otaku si hacen el reality, dicen acá. Otaku, dejate ya de ser estúpido. Ya te consumió ese personaje. ¿Vos sos estúpido o te haces? ¿Qué le pasa a Andrea? Dios mío. Qué pesada sos, Andrea. Todo lo contrario a la música que dice que vos sí que sos ligera, Otaku, ¿qué tenés para decirle a esta persona que dice que vos te haces el estúpido o que si sos estúpido? ¿Qué es lo que es tu problema? Encima una mujer en su día, Ari. ¿Qué es más estúpido? ¿Yo que estoy acá por laburo o ella de vaga mirando el programa? ¿Qué fue? Le tira a la... Feliz día a la mujer paraguaya, por favor. No, voy a decir algo. No permito esto. ¿Cómo mi Otaku le hace tratar mal a la gente que nos ve? A la gente que día a día nos da de comer, bro. ¿Qué te ven? Y a vos también te ven. Lastimosamente para ellos. Yo me hago el estúpido acá, esa es la diferencia. Vos sos, así no, que... vos decís, bro, que ese es tu personaje. Realmente vos sos un genio. No. Yo soy el más imbécil. Bueno, me gustó que siguen el personaje, Bueno, gracias, Otaku. Dale. No, legalmente yo no me llevaría mal con Otaku. Pues siento que Otaku, tipo, un día te va a escribir, no vengas hoy al laburo. ¿Entendés? Hasta ahí nomás. Yo con él me llevo bien. ¿Entendés? No, yo le respeto por los gustos que él tiene. Bueno. Ya tiene su trabalengua Otaku, pero enseguida. Adicto a la cámara se volvió ese, Dice acá, Lula, mándame por favor un saludo. Estoy en Michigan. Qué mentira, ¿verdad? Ahí dice que tiene la pistola más chica. Michigan. ¿Entendés? Muy bueno. Así mismo. Acá dicen, no sé si el de Pablito clavó un clavito muy fácil. Yo no soy un vago. Está trabajando y viendo el programa, chicos, así que respeten. Compren mucho papel higiénico, pero si se quedan una semana. Y relleno. Chicos, no estamos rellenando nada. Este es el programa de verdad. Ahora sí. ¿Cómo? Mira, Andrea es su novia, la que le está tirando que pero imbécil. Bueno, tiene Otaku su trabalengua que va a decir el día de hoy. Por 50,000 guaraníes, adelante, Otaku, con tu trabalenguas.
Vamos a poner en triplet. Ok, ok. ¡Vamos! Dale, dale, Otaku. Bueno, el pájaro piquico. Acá, ahí está. Dale, Otaku. El pájaro piquito, picotea poquito, pica que te pica con el piquito. ¡Epa! Ahí está. Bien. Le vamos a estar pasando el alias a Alga, ya te dijo, ¿verdad? Sí. Pues- Número de teléfono. Le voy a pasar en el grupo ahora. Mejor, ¿verdad? Porque si decís tu número de teléfono, las chicas te escriben a full. Mejor prevenir, no matar. Muchas gracias. Dale. Bueno. Demonio, hoy que viene alguien al programa. Acá la gente está enojada ya, ¿eh? Bueno, viene gente al programa hoy, chicos, no se preocupen. Pero mientras tanto, vamos a leer alguna noticia, ¿eh? Vieron que en Capiatá uno querían que lleven pot en el colegio. Tipo, obvio ni es que no lleven pot. ¿Acá? No, y seguramente que llevan de acá importado de Asunción. Bueno. Página 8, por favor. Llevaron ataúd a cancha para un último gol, dice. Triste despedida a un pelotero en Capiatá. Un pelotero de las inferiores del Deportivo Capiatá tuvo una trágica muerte el jueves. Fue despedido el domingo por sus familiares en una cancha. Los restos del Pendex fueron llevados frente a un arco donde hizo su último gol. Qué emotivo, Mira un poco, esto pasó en la magnífica ciudad de Capiatá. Increíble, Página 9, por favor. Sí, el otro día también se murió un futbolista jovencito, lo que bajó. Por el tema del Susua, ¿verdad? Así que cuidado, chicos, si es que de repente tienen Susua, háganse ver. José Ayala tuvo y se fue al doctor. Bueno. ¿Será que una chica que me escribió el otro día tenía Susua porque me pidió que le reviente? Por Instagram. Bandidos liberaron al joven secuestrado, dice. La Policía Nacional confirmó que el joven de 24 años de edad que fue llevado a la fuerza circulaba en un automóvil por la ciudad de Curuguatú. Fue liberado en la tarde de anteayer. Lo habrían llevado por error a Joel Martínez Prieto y ahora ya está de vuelta en su casa. Qué bajón que te secuestren por error, ¿verdad? Tipo 2 días ahí al pedo. No, obviamente que te secuestren ha de ser bajón, pero que tipo no eras vos el que tenían que secuestrar, ¿entendés? Bajonazo. ¿Qué? Bueno, igual este tipo, por ejemplo, ya sabe más o menos lo que es estar en Gran Hermano. Solamente que solito con los secuestradores, medio caso. No hay. No hay remate, bro. Si se murió y tipo chutaron por su cajón y entró el gol. No sé si eso cuenta como un remate. ¿Vos decís que tiene que cambiar el conductor? Bueno, ahora sí. Página 11, por favor. Cuerona anti-zapatillas se tuneó, dice. Y ahí la pregunta dice, ¿pechos para ir al supermercado? Ah, ya sé, porque esta es la que dijo que no hay que usar zapatillas para ir al super. Porque ella no solamente es cuerona, sino que también era tipo como asesora de modas, algo así. Sí. Xiomara Ovelar, la cuerona asesora de imagen, ¿viste? Y creadora de contenidos que se hizo conocida por su lalada contra la gente que se va en zapatilla al super se tuneo, dice. Tampoco. Pegaría a ver el resultado, Lindo está. Igual voy a decir algo. Chicas, por el Día de la Mujer Paraguaya voy a dar un mensaje. No hace falta que se tuneen. Ustedes son hermosas así como vinieron al mundo. Pero si ustedes quieren tunearse, háganlo. Porque de ustedes nomás depende. Por mi parte, si necesitan mi aprobación, les digo que no, En serio. Están viendo el programa de la escuela. Ahora mismo van a apagar la tele. Ah.
Pero si, por ejemplo, si vende de la escuela, chicos, cada uno con su celular para que cuente la vista, por favor. Nada de estar viendo entre 2, 3 y nada. Si vamos a fundir el Paraguay, vamos a fundir bien, con rating. Por favor. Seguimos, por favor, en página 11 y tengo una noticia acá que darles hoy. Fabi deja Popu TV, dice acá. Fabi dijo que estaría dejando el programa No Pensé Pasar por Esto. La bella conductora anunció que se quedaría hasta esta semana en el ciclo mañanero de la Popu TV. Y luego presentará a su reemplazante. Ah, Lauri dice que viene al LULAC Supremo Fabi Martínez. Pero vos te pensás, Lauri, que yo voy a dejar que ella pase esa puerta. Claro que sí, yo lo voy a abrir para que entre. Espera un ratito que Rufo quiere, cuando él quiera trabajar, cuando él decida que es un momento para trabajar, puedes hablar, Lauri. Dale, ¿ahora? Ahora sí. Sí, Fabi va a venir primero como invitada y después ya se va a apropiar del programa. Tipo, va a ser Fabi Supremo. Sí. O capaz cambiemos porque es muy feo el nombre. Tipo, o sea, este espacio va a ser para Fabi. Sí. Yo vine a calentarle nomás la silla. Sí, a generar así un poco de gente que te sigue, guau, ¿Cómo? Como acostumbrarle al horario. Claro, y después ya se queda ella. Para siempre. Sí. Qué bajón, ¿verdad? Y sí, un mes nomás a estar acá. Y tipo, cuando venga la modelo ya le va a decir, ¿qué signo sos? Y sí, allá vamos a traer hombres. Ah, va a ser distinto. O sea que tipo ciclo cumplido. Claro, despedite nomás ya desde hoy. Bueno, está bien. Gracias, Lauri. Y bueno, este programa fue un semillero de talento. De aquí salieron jóvenes talentosos como Taku, como Rufo. Y bueno, esta es una estrategia de Lauri para llevarme a UP. Ya entendí. Le va a rajar a Fabi de otros programas para darme el lugar a mí. No, a Fabi no. Ah, le van a echar a otra persona. Bueno, no quiero seguir spoileando. Pero, gente, les agradezco por haber visto este programa LULAC Supremo. Lastimosamente, el día de hoy tenemos que despedir el aburrimiento porque acaba de llegar ella. Bienvenida, Gogi. ¿Cómo estás, Gogi? ¿Cómo te va? Hola, LULAC. ¿Vos sabés qué? Mira lo que traje. ¿Qué trajiste? La remera de... La remera... ¿Por qué trajiste la remera Olimpia? ¿Y por qué será? Ah, porque ganó Olimpia. Claro. ¿Puedes hacerlo así, por favor, Gogi? ¿Dónde está mi cámara? No sabe ni dónde está su cámara. Está acá, Gogi. No, boludo, me recostó levantarme hoy. ¿En serio? Sí. No parece. Estoy así. Te veo re bien. ¿Vos decís? Vos sabés, Gogi, que... ¿Viste que mi mamá mira el programa? Sí. Y me dijo que siempre le encanta cuando vos estás. ¿En serio? Sí. Te quiero conocer a tu mamá. Seguramente que en algún momento la vas a conocer. ¿Qué es lo que te reí, Rufo? Y él es así, un envidioso es. Un envidioso. Bueno, me voy a poner mi remera. ¿Viste el partido de Olimpia? Sí, obvio. Yo escuché nomás el partido porque estaba muy ansioso porque iba a perder plata si perdía Olimpia. Pero ganaste. Gané por suerte. Bien. O sea que tenía así mi corazón en mi mano toda la hora. Era así tipo que atacaba. Al comienzo no. Empezó a atacar Cerro. Sí. Y ahí yo ya estaba Jodido así. estaba. Estaba atajado ahí de lo que sea. Bueno, pero ¿y qué? 1 millón no te des nada igual a vos. ¿O No, qué onda? claro ¿No? que no, poquito, pero igual. Estás ni nomás. ganando bien ahora. Sí, no hace falta que la gente sepa eso. Ah, bueno. Bueno, pero ¿vas a echar asado o no? Estaba escuchando que estabas ahí papeando de que no sabes qué onda todavía. Sí, vamos a invitar a un asado. Fuerte el aplauso, por favor. Y no solamente eso, estamos coordinando nomás el día. Estamos viendo qué día Lauri no va a poder para hacer ese día. Pues, ¿para qué me la vamos a llevar a que esté ahí con su celular le ahí? dijimos la semana pasada. Pero Lauri no puede, ¿verdad? De lunes a jueves nomás puede ya. Sí, por eso queremos hacer viernes. Jueves vamos a hacer. Ah, vos tenés la cueva. No, cada vez está pateando mal asado. La primera semana de marzo, güey. Está loco este, boludo. El lunes. Ah, porque el lunes es feriado. Claro, pues. Pero yo... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el viernes se cobra, ¿entendés? Ya entiendo, Y ya entiendo. ahí tenemos que hacer, para hacer vaquita. Me gusta. Lunes. No. No, ese 1 millón es mío. Dejen de Yo echar la escuché bola. que él estaba diciendo que no va a echar porque no sé qué. Ah, bueno. Eso 1 millón queremos. Bueno, está bien. Pero no sé si para tus 250 personas que están en el grupo. No, ellos no. Muchísimos son. Ellos vamos a hacer... Ah, nosotros no somos. Con ellos vamos a hacer otro día haciendo una seccional a la estaca, Calvo. Claro que sí.
Rufo ya quiere hacer tapadita ya con la gente del grupo. Quiere hacer plata. Sí. ¿Qué es tapadita? Es algo que hace la gente más humilde hoy. Bueno, pero igual, vamos a ser entre nosotros. Sí, Viernes, también. pero ¿por qué Lauri no puede? ¿Qué onda? Y todo el día viaja. Se va otra vez. ¿A dónde te vas, Lauri? Siempre se va de viaje. ¿Vos dónde viste el partido hoy? Yo vi en la casa de mi mamá. ¿Con mi quiénes? familia. Con mis ¿Por tíos. quién estaba compuesta tu familia? Mi Si mamá, querés mi contarme. papá, mi hermana. Tengo un hermano que no vive acá. Y eso, ¿Y tu hermana cuántos años tiene? tiene 20. ¿En serio? Qué buena onda. ¿Y cómo se llama? Cami. Mira, po. ¿Por qué? No, pregunto nomás yo. No A se la puede preguntar. pinta. Muy chica es para vos, así que no... ¿Por qué? No, digo nomás, vos tenés luego. Yo soy joven todavía hoy. Encima aparento juventud. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto me pones? 23. ¿Viste? 3 añitos hermano llevamos. 25. No, decime, ¿23? No, 27 tengo en serio. Ah, no. Viejito ya está, boludo. Acá pone, ay Gogi, ¿me avisas cuando te divorcies? Ponen acá. ¿Tiene frío Gogi? Preguntan. No. No, está... Calor sí que. Con esa camiseta no va a tener frío, que es la de Olimpia. Respeten un poco. Pero no, Gogi presidenta nomás ya, dicen. Voy a llegar hasta leer el grupo Gogi. A veces entro, pero demasiado. Muchos mensajes mandan, ¿verdad? Sí. Cachafazo. Ahora medio ya puse lo en silencio. Pero entonces cuando puedo entro, pero no sé si llego siempre a leer todo. Acá me está diciendo demonio que mañana tu hermana va a tocar en algún lado. Sí, mañana toca. ¿Y por qué no Vamos, me pues. contás que tu hermana es una artista? Vamos. Sí, mi Te- hermana es artista, es ¿Dónde- cantante. y ¿Dónde podemos ir a verle? En Casa Colombo. ¿Y en qué horario? Va a cantar a las 9. A las 9 de la noche. Sí, 21 horas. ¿En serio? Yo no sabía que tu hermana era cantante. Sí, está empezando igual, tiene 20 años. Qué buena onda eso. Toda la vida igual estudió canto, baile, actuación, todo lo que sea. Tipo, siempre le gustó el tema de Siempre. cantar. Después terminó el colegio y dijo que lo quería estudiar. Quería estudiar algo así más, no sé, arquitectura, ingeniería, eso. Y después dijo, no, eso no es lo mío. Voy a Tipo, ser voy a hacer lo que me artista. gusta. Claro. Esa... Y ahora está empezando a sacar, ahora va a sacar su primer álbum y está sacando temas. Está viviendo en Buenos Aires. Ah, mira qué buena Entonces onda. está estudiando ya un poco de eso para que después venga y pueda traer acá. Qué loco, ¿Entendés? ¿verdad? Sí. Yo siempre quise ser cantante, pero mi voz pues no da para cantar. ¿Sí? Podemos Encima- hacer karaoke el día que hacemos eso. Una capela. Dale, a ver. No hay nada más. Hola. ¿Qué pasa? Ariel, vos acabas de pisar tu consola, bebé. Se rompió el vidrio, boludo. Sí. Ahora sí, no me vayas más a cambiar porque me hace quedar mal. Imagínate si un cazador de talento está viendo el programa. Boludo. A ver, otra vez. 1, 2, 3, va. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Más o Le menos. dedico a Silvita. Bien. A mí no me pone autotune. Hola. Tipo... ¿Por qué hace eso? Está bueno igual. Te dejé cantar otro tema. Otro tema. ¿Qué puede ser? Baby, vamos a hacerlo como Sí, reggaetón más o antes. menos. Voy a decir que soy más reggaetonero. Sí, tipo, viste que Duki tiene también así la voz un poco... Tipo feita. Sí. Ah, le pero pone mucho autotune. voy a decir que tipo Ari puede ser Puede ser. mi ingeniero. Sí. Si no tenés buena voz... No me animo a eso. No me Ah, animo a muchísimo eso. Pasa que, ya. ¿sabes qué? Digo, tenemos que traerle acá a alguien que cante. Sí. Le puedo Que traer a nos mi hermana. enseñe. Le podemos traer a su hermana para que me enseñe. Yo ya le dije a Demonio, pero no me dijo nada todavía. No, pero yo Dale. le dije a mi hermano una vez que yo quería ser artista y me dijo, ¿Vos tenés hermano? sí, mi hermano mayor encima, no, al peo vas a hacer eso. Si tu voz no sirve para nada, me dijo. Y tipo, mi hermano capaz que me quería cuidar nomás, pero me traumó para siempre. Sí. Igual tenía Y ahí te un fuiste a poco de streamer. razón también. Sí. Y me fui a streamer después de mucho también. ¿Entendés? Ey, y mira, Epa. ahí viene Silvita. No, pero igual no. Pero igual no le vamos a hinchar. Bueno, vamos a hinchar la Silvita. Buen Vamos a día, echarlo Silvita. ratito. Porque aparece nomás así de la nada, pues. Hola, Silvita. Hola. Silvita. Hola, Lauri, voy a Silvita. irme, yo vine junto a Lauri un rato y le dije, voy a irme junto a vos, pero no quiero que me enfoquen, le dije. Bueno, no te vamos a enfocar. Son muy indiscretos. ¿eh? Enfoca el piso, por favor, Rufo. Silvita, quería decirte nomás, Silvita, que estabas muy linda ayer. Gracias.
Hoy ya ¿Por qué no. no me dijiste ayer cuando estaba ahí contigo? Porque ayer estábamos tipo hablando de información y eso. Ah, Y tipo no quería distraerte. bueno. Pero si querés te puedo escribir en WhatsApp. Bueno, ya está. Ya está, chao, chao. Dale. ¿Qué es lo que te va a decir su novio? Nada, absolutamente nada no me va a decir. ¿Ya hablaste con él? Y si me quiere decir algo le espero afuera del canal. Así nomás es. Así yo ya estoy No puede medio... ser tampoco así tan Yo desubicado. ya estoy medio mocachino ya. Y ya rompí. ¿Te querés garrotear con cualquiera? No importa. ¿Ya? ¿En serio? Sí. Así vivo. Sí, sí, cogiendo. sí, ya hice ya. Sí, para que quede la... tipo, Evidencia. para que quede la evidencia de que sí cogí. ¿Cuándo fue la última vez que cogiste? Ah, bueno, Silvita, te voy a cantar y quiero que vos me digas qué tal estoy. Dale. Pero no me voy a poner autotune porque me fundí, bro, mi voz natural. Cortito nomás, Silvita, ¿eh? Escucha que viene, ¿eh? No te enamores tanto, ¿Será que Silvita. Ari le puede poner un inir, por favor? Hola, Dios, no. Ahora sí. Para tu amor lo tengo todo. Ahora, por favor, me puedo poner la música real para que compare. Pero no cantaste con nada. Pero ya está, ya. No hay despedida. Separados al nacer. ¿Qué tal, Silvita? Te conquisto con mi voz. Realmente te salió casi igual. ¿Viste? Ay, qué mentirosa. Pero, Silvita, ¿vos decís eso para poder decir después que todos los hombres somos iguales? No, Bueno, está bien. claro que no. Pero, ¿entonces te gustó? ¿Sí? Ese es tu... Tenés que cara no me afinar un convence. poquitito más nomás, pero casi igual ya te sale. ¿Cómo estás diciendo gordo? Juanes. No, de la voz. Ah, ok. Ah, Casi, bueno. casi similar a la voz de Juanes tenés. Ok, gracias. Gracias por el halago. Te pareces un poco a Juanes luego. Y quiero que sepan que ese es mi regalo para Silvita y para Gogi por el Día de la Mujer Paraguaya. Gracias, Lula. Pero quiero que me cantes un poco más. No, hasta ahí. Vos no podés, yo no puedo, eso es tipo Pero que algo... dijiste para tu amor y ahí ya terminó. No puede ser tan corto, ¿viste? Eso no me dijiste. Esa parte nomás él conoce. Claro, no sé la letra. Ah, Me está no haciendo sabes. quedar mal, Gogi. Bueno, ya Bueno, está. vamos a poner acá la letra. Pero viste que... Ah. Gracias, Silvita. Viste que ahora el mundo de la música, eso todo es más fugaz. Sí. Por ejemplo, en TikTok un tema pega así un 10 segundos Sí. y ese tema ya se hace conocido por esa parte nomás. Sí. Y ¿Entendés? después toda la otra parte queda en el olvido. Yo puedo sacar una versión, un cover de Para tu Puede amor. ser tres así, tres donde renglones ya. solamente digo Para tu amor. Para tu amor. Y se hace tendencia. Claro, y dejo la incógnita de que no se sabe qué es para su amor. Solamente que es para su amor, ¿entendés? Claro. Para tu amor. Gobi, ¡Basta! ya se entendió con ya, bebé. Ya Ariel, Para tu amor. vos sabés que siento que hoy Ariel está medio Y si hiperactivo. hacemos un back to back así, o sea, un fit. Podemos hacer. O sea, una música que cantemos los dos, sí. Cortito. Pero no sabes Capaz que tanto dos cantar. frases nomás y todo electrónica después. Sí, sí, sí. Me gusta. Gogi, ¿esta semana qué vas a hacer? ¿Tenés planeado Esta irte al semana. gym? Sí, obvio. Salud acá, yo me voy al gym. Toda la sí, semana, luego. sí. Y ¿Cómo es tu vida, Gogi? Tipo tu horario. mis horarios. Sí. Bueno, y normalmente cuando vengo acá me despierto muy temprano. Si no, arranco a las 8 o 9. Ok. De ahí me voy un rato al gimnasio. A veces, porque ahora hice mi horario. Entonces, lunes y miércoles me voy a la tarde y martes y jueves me voy a la mañana. Está bien. Y viernes depende de que... Viste que a veces viernes ya es medio flexible, entonces depende de qué. horario Inclusive tengo. mucha gente suele degenerar los viernes el Sí, gimnasio. pero no se tiene que hacer eso. O sea Tienes que que cumplir 5 de 5, de lunes a viernes. Si no te vas lunes o viernes, que normalmente esos son los días más difíciles, te vas sábado. Ok, está bien. Está medio difícil dar eso, pero... Entonces, ¿qué? Y me voy, y después estoy en la oficina de 10 a 5. Está Pero bien. mis horarios son muy flexibles porque de acuerdo a las cosas que tengo que hacer, ¿entendés? ¿Y mañana es que hay el concierto? Mañana es concierto de... ¿Y de tu hermana? Ah, el miércoles. El miércoles, que es mañana. Ah, mañana, sí. Y le podemos invitar Pensé que nuevamente a la era- gente, ¿verdad? Sí, claro. Están todos invitados mañana. Casa Colombo, a las 21 horas, canta mi hermano. Así que nada, la invitación ya está hecha. Muchas gracias, Gogi, por venir. Dale, a vos, Lulex. Seguramente que nos vamos a estar viendo otra vez en la semana. Sí, obvio. Vamos Siempre a un ver gusto, cuándo. ¿eh? Dale. Gracias, Gogi. Bueno, gente, en breve sigue Lula el Supremo primero. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te dediqué pasaron de moda.
Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado, pero me mata el deseo de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama, y que cuando estés mal me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana, que yo sigo extrañando ese culito en mi cama, y que cuando estés mal me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. El tiempo no es un BM pa' ponerlo en reversa. Antes era te amo, pero hoy estamos a la inversa. Estoy pa' escribir la historia de los dos. Las ganas me sobran, pero falta amor. Y antes era sexo daily, como Shitting y Hailey. 2 botellas de Bailey para hacerte mi baby. Te ponía la mini, te quedaba baby. Y ahora todos los trends son copiados de Tini. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama, y que cuando esté mal me cuentes tus dramas, mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón. Y aunque sea la soledad, me duele menos que estar juntos sin tu amor. Me olvidé cómo besabas, venía a recordármelo. Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte, si no lo sabías, que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris, y de pronto llega con más luces que París. Eres esos de mis días que me abrigan esas noches frías. Tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme
para la Argentina y de la Argentina para el mundo. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. No, no, soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando. Hierba Mate Pajarito te invita a celebrar el Día del Tereré en el Tereré Fest Pajarito 2026. Sábado 28 de febrero en el Club de Caza y Pesca de Bellavista Sur, Itapúa, con Néstor Lo y los caminantes Dalma Ferreira y Bohemia Guaraní, Fusión Sonora y el gran cierre con el retrovisor, iniciando los festejos por los 70 años de Pajarito. Vení y viví esta gran fiesta. Ya estamos de vuelta con más Lulax Supremo y hoy estoy muy emocionado realmente porque yo soy una persona muy real. Y no voy a andar fingiendo acá. Hoy está con nosotros una persona muy especial que la gente pues sabe que dentro de poco yo voy a estar también en la radio, en la Popu FM. Así que hoy está con nosotros una persona especial. Fuerte el aplauso, por favor, para Rubén Rodríguez Jr. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va, Junior? ¿Cómo andás, Lulax Supremo? Vos sabés que súper contento realmente de poder estar compartiendo contigo, con toda la gente también. Y se viene Lulax a la radio. Se viene, se suma a Lulax. En este caso yo quiero destacar una cosa, ¿verdad? Que para mí es muy importante. Vos formás parte de una nueva generación de realizadores de contenido, de conducción televisiva, porque Gen está súper bien posicionado, Popu TV ni qué decir, y la verdad que te vayas sumando a nuestro bebé grande que va a cumplir 18 años, ya va a ser mayor de edad en el mes de mayo, es muy importante porque estás trayendo sangre nueva, renovada, energía, ideas nuevas, que le va a sumar muchísimo a Piroca a la siesta y que juntos van a armar un equipo pero tremendo. Y ayer de hecho ya vi gente trabajando con cámaras, colocando todo dentro de la cabina, se vienen grandes cosas. Así mismo, realmente yo estoy muy emocionado y quería pedirte, como yo no trabajé nunca en radio, quería pedirte algunos tips para empezar. ¿Qué vos crees que debería de tener así bien claro antes de empezar mi primer día, que va a ser el 2 de marzo si no estoy equivocado? Bueno, lo que pasa es que yo te voy a dar los tips con lo que sería la esencia popular, ¿verdad? De Popular FM. Nosotros, por ejemplo, y me gustó lo que dijiste al inicio, que sos muy real, porque nosotros somos muy reales también. Yo cuando vengo a Piribaí, admito lo que vengo a Piribaí. Y la gente ya sabe, el oyente ya sabe. Nosotros, por ejemplo, no somos una radio de contar chistes, ni hacer broma pesada, ni hablamos de política. No, nosotros le ponemos onda, somos nosotros, el famoso, la reu de amigos, pero a nivel radio, ¿verdad? Entonces, lo que yo te diría es que, en primer lugar, arme ya un grupo de WhatsApp con Piroca y vengan temprano los dos, porque Piroca suele venir medio tarde siempre. Entonces, aprovechemos que venís vos con sangre nueva, que ahora te despertás, no sé, a las 5 de la mañana. Sí, súper tempranito ya estoy en vivo. Sí, por eso. Entonces, ya que temprano Piro se ponga las pilas también, empiecen juntos, ¿verdad? Acordate que Piro es re tacaño, rey. Nunca te va a invitar a almorzar, ¿eh? Olvídate. Vos sabés que eso ya me dijeron, ya cuando entré los ahí, ya me dijeron, bienvenido. Tenés que tener por lo menos alguna deuda para formar parte de acá. Él lo toma Tereré para no gastar la hierba. Así luego. No, terrible, terrible. Entonces hay como muchos acá, ¿eh? No, y unos cuantos en el edificio me contaron que son así. A la gran 7, mira. Sí. Bueno, pero más de ello, yo creo que lo que tenés que hacer es ser vos mismo en la radio, ser vos mismo, con esa energía renovada que traes y deseártelo desde ya, aparte de todo el equipo, la bienvenida oficial al equipo Popular FM.
Muchísimas gracias, realmente yo estoy muy contento, siento que también es algo nuevo. Me propuse este año hacer también cosas nuevas, animarme, porque uno realmente no sabe de lo que es capaz hasta que hace algo. Sí. Y acá la gente está tirando súper buena onda. Preguntaron hace rato si cortó ya, si terminó el programa, pero no, estábamos nomás en una breve pausa. Tenemos que descansar también un poquito. ¿Qué tal? ¿Qué proyectos se vienen para este año, Junior? Bueno, el primer cambio que hacemos es sumarte a vos, a la radio, ¿verdad? Como yo siempre digo, la grilla la tenemos llena desde hace 17 años. No podemos hacer un programa más, porque no tenemos más espacio, ¿verdad? Pero sí lo que estamos haciendo es tratar de hacer unos reajustes, porque el equipo ganador no hay que cambiar, ¿verdad? Yo creo que si somos un equipo de fútbol, por ejemplo, el director técnico no tendría que cambiar nada si todos los días metemos goles, ¿verdad? Pero con toda la humildad lo digo, pero la verdad, Popular no es un experimento. Popular es una radio que se realizó desde el vamos, de los primeros pilares, en base a experiencias vividas, errores y aciertos en otros medios. Entonces, en base a todo eso, se metió en la licuadora, ¿verdad? Y se logró lo que es el formato Popular, que hoy día es una de las pocas radios que no cambia su esencia, digamos. O sea, imagínate, vamos a cumplir 18 años. Las cosas van cambiando, los pensamientos, las costumbres, todo, pero nosotros lo que hacemos es ayornarnos sin cambiar. Y ahora, por ejemplo, agregándote a vos al equipo, estamos más que seguros que vamos a tener ideas nuevas. A todos nos va a ayudar también tu presencia, porque vos venís de una generación diferente y eso está bueno. Y aparte de eso, que vos sos muy vos, sos muy real. Por eso tenemos un programa propio acá en Popu TV, Rey. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ciro Junior. Y acá, por ejemplo, en la tapa hace rato vimos que va a haber el Popu Fest también. Claro. Y me habías preguntado sobre los proyectos. Popu Fest es uno de ellos. Hay que tener en cuenta que tenemos una repetidora en Concepción y tenemos otra repetidora de Popular en Loma Plata, creo. Loma Plata, Chaco. Entonces, la idea es que el Popu Fest que hacemos en Asunción o Gran Asunción lo podamos trasladar allá. Y la primera fecha es la del 7 de marzo, que nos vamos a Concepción. Vamos a estar un día antes, vamos a hacer programas desde ahí, vamos a hacer visita a los auspiciantes, a los seguidores también. Y después a la noche nos encontramos ahí con toda la gente, ¿verdad? Y después vamos a hacer lo mismo en Concepción, en el Loma Plata, Chaco, y tenemos ideas de otras repetidoras más también. Aparte de ello, vamos a estar en la Expo de vuelta este año, como todos los años del Popu Móvil, y queremos también ir recorriendo un poco algunas zonas estratégicas de Asunción. Pero mucho no te puedo contar tampoco, porque Popular, aparte de ser muy escuchada, es una radio muy copiada. Todo lo que nosotros hacemos para hacer lo demás. Entonces, sorpresa, hermano, unas cosas, Rey. De repente nomás ya va a salir, la gente ya va a estar. Así que este 7 de marzo vamos a estar por Concepción, entonces. Exacto, 7 de marzo Concepción, van a estar los cachiporros, vamos a llevar el formato de la fiebre de los 90, porque ahora está como muy de moda. No solamente la gente de nuestra edad, sino los más pendes como vos, por ejemplo, que quieren vivir una experiencia vintage. Mira, tipo retro. Claro, un rato por lo menos, ¿entendés? Y bueno, eso vamos a llevar a Concepción el sábado 7 de marzo. Y vos sabés que quería preguntarte, en la fiesta retro, por ejemplo, ¿la gente se luquea también retro o es solamente la música? No, nosotros lo que tenemos es una experiencia retro sin llamarle retro. ¿Por qué? Porque el que es viejo no quiere que se le trate de viejo. Así pues. Claro. Entonces no le llamamos noche retro, le llamamos fiebre de los 90. ¿Verdad? Tenemos dos formatos de la fiebre. Fiebrícula, que todavía no es así, viste, el básico, hermano, 1 hora y chao. Claro, claro. Y después tenemos la fiebre que dura 2 horas, 2 horas y media, donde llevamos la experiencia. ¿Y dónde está la diferencia con nosotros? Es todo audiovisual. Ponemos los videos de la época. Todos los videoclips, por ejemplo, La Macarena, el videoclip, por ejemplo, de Corona, de los Garibaldis. O sea, básicamente es un show audiovisual que recorre una década de música y de todos los estilos. Dance, latinos, Latin House, brasilero y trópico también. Qué buena onda. Encima también la oportunidad de que la gente pueda compartir en una fiesta de la Popu con todas las figuras. Va a estar Lloreo Martínez en este caso, DJ locales y los cachiporros también. A mí tampoco. Súper grande, entonces va a ser la fiesta. Sí. Y aparte tenemos los grandes eventos que se hacen acá en Asunción. Son de la mano de FM Popular, o sea, somos media partner de todos los eventos multitudinarios. Ahora en abril vamos a tener uno, en mayo vamos a tener 2 eventos. Uno va a ser en el Complejo Checho, que es de Vallenato, Festival de Vallenato.
que en principio iba a ser ahora en febrero y pasó para mayo, o marzo era. ¿Mayo? ¿Marzo? Ay, ¿qué lo? Mayo eran los festivales. Mayo. Después tenemos los de abril. O sea, hay muchísimos eventos en puerta y todos son de la mano de Popular FM. De igual manera le podemos invitar también a la gente a que nos sigan las redes para enterarse de todo, ¿verdad? ¿Cuándo arranca el Lulax en Popular? El 2 de marzo. Yo estoy realmente muy emocionado. También tengo un poco de nervios por saber cómo la gente me va a recibir. Viste que es algo nuevo también para mí. Nunca pensaste que ibas a laburar tantas horas, ¿verdad, Rey? Nunca pensé que iba a laburarlo para empezar. Pero creo que primero empecé acá, me gustó y siento que también uno aprende mucho haciendo. ¿Cómo empezó Lulax? ¿Empezó con el teléfono, YouTube o cómo? Con una computadorita en mi casa, hablando solo. Porque al comienzo del stream uno no tiene una comunidad como tal, entonces tiene que remarla y de repente se van sumando personas. Eso arrancó hace como 6 años. Después le empecé a meter más garra y empecé a crear contenidos también para TikTok y eso. Empecé a subir los resúmenes. ¿Cuál es tu red social favorita, Lula? Y actualmente es el Instagram, porque ahí es donde le sigo a las chicas y eso. Pero para lo laboral es Kik. Pero, y vos sabés que es increíble cómo la gente de todo el país me escribe y me pregunta justamente cuándo van a estar por tal lugar. Y creo que esta también es una oportunidad para empezar a recorrer el país. Y vamos juntos el 7 de marzo a Concepción. Tenemos que irnos. Nos vamos todo el equipo acá de Popu TV. Encima la gente de súper buena onda te dice, ¿cuándo viene por tal lugar? Le esperamos acá con asado, todo, ¿entendés? Sí. La gente quiere recibirte, nomás quiere conocerte así como sos. Así es, ¿no? Y está bueno, vamos a ir recorriendo. La verdad, esto es el inicio recién de todo lo que estamos proponiendo con Popular FM, de seguir conquistando tierras, ¿verdad? O sea que estoy un poco preocupado ahora que me dijiste que yo fui mi compañero. No, muy yo pude. Y no vayas a jugar pádel con el Rey, porque ¿Por eso qué? termina mal. Hasta ahí te sí, lo veo. Pero vos sabés que eso, por ejemplo, me sirve porque ya es un tip para tener, ¿eh? Sí. Entonces, pádel con Viroca no. No, con Viroca no. Porque después vas a terminar vos pagando toda la cuenta, güey. Él toma, comen asado, todo, y después dice, y ahí vos te quedás con la historia. ¿Y Piroca peor Argel? No, Argel no es pero tacaño, es muy tacaño. Tipo, está con toda la buena onda hasta el momento que se tiene que pagar, ahí se manda a mudar. No, y desaparece nomás. Que es lo mi productor también es así, él desaparece nomás. Machuca también. Ahora nomás no hay nada que pagar, por eso está ahí. Machuca, pues él se va al evento, se saca la foto, después desaparece. A ver, ¿puede pasarle el un micrófono a Kelo para ver si es que confirma? No me quemes. Mira, él estaba tranquilito con su celular. Kelo. Estoy posteando ya que el jefe está aquí porque in situ él tiene que postear dónde está. Sí. Minuto a minuto. Entonces yo le ayudo en eso, ¿verdad? Me gusta. Y el tema del Yopuy yo creo que copiamos todo de él. Entonces yo hasta ahora nomás estoy pagando. Sí. Tengo que adaptarme nomás también a ese. Hay que adaptarse. Atendé bien, Lula, para firmar tu contrato, ¿eh? Aguante los canjes. Así luego. Sí, papá. Ya directamente con historia nomás ya se pagan las cosas. Con historia, nomás te hago un posteo, una historia y ya está. me gusta. Bueno, gracias, Kelo. Gracias, Lula. Éxito para lo que se viene. Muchas gracias, en serio. Yo realmente estoy muy contento. La gente, obviamente, al comienzo, siempre que yo aparezco en un lugar, dicen qué país generoso, todas esas cosas, pero eso es su manera también de demostrar cariño. Lo más simpático de eso es que te cañan en redes, después te ven y se emocionan todos. Claro, eso es muy loco, ¿verdad? Muy loco, muy loco. Pero bueno, vos acostumbrate nomás, Rey. Ahora vas a entrar a las grandes ligas de un medio muy popular, muy masivo. Y si ocurre eso, no es por chonguismo ni recomendaciones, es porque te ganaste ese lugar. De entre los nuevos, digamos, sos muy destacado, muy entregado. En la primera reunión que tuve contigo me di cuenta de que no en vano los directivos pusieron todo en vos, porque definitivamente tenés mucho talento y tenés ganas de crecer. Y eso es lo más importante, ¿verdad? La gente te quiere, así que, bueno, esto recién empieza para vos, te cuento. Muchas gracias, Junior, en serio. Yo también contento de poder compartir un espacio de trabajo con un ídolo, ¿verdad? Porque yo soy una persona real, yo digo las cosas como siento. Y nada, estoy muy contento también de tenerte acá en Lulax Supremo por primera vez. O sea que sos el primer invitado hombre. Siempre hay mujeres. Sí, no, ese que está allá, Oscar. Me parece que no tiene los contactos de mujeres. Vamos a preguntarle por qué eso. ¿Y cómo hacer para traer a las mujeres tan temprano? Porque no se despiertan temprano las mujeres. Él no sé qué hace, no sé qué es lo que le ofrece. Oscar, ¿cómo va a hacer para que las chicas se despierten tan temprano para venir acá? Y vienen con mucha emoción. No sé, yo le digo, vas a estar con Lulax y saltan de la cama. Sí, luego. Voy a decir que esa es la razón por la cual vienen acá. Claro. No hay Mira otra. un poco. Qué suerte que viniste, Junior, porque vamos a hacer un asado y nadie parece que quieren que yo eche.
Negativo. Me Echa un parece, chiqui vas nomás. a Un echar. Un chiqui nomás. No le vaya a van a acostumbrar, Rey, porque después ya van a pensar que vos nomás tenés Pero que Junior, poner Junior siempre. ganó 1 millón en una apuesta contra Ana Laura Chamorro. ¿Cómo no va a echar Sí. asado? Puedo dar un 100. Ese 1 millón. ¿Qué hijo de- 200. 200, Con ¿verdad? 100 no compramos el chorizo. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces yo entro un 200 de Moniano Talla. Dale. Pero, ¿sabes qué importante eso de cuidar la plata? Si no, todos van a comer todo mi costilla. Increíble, hay que ahorrar. Vos sabés que hay algo, un detalle muy importante que le quiero contar a la gente, que no solamente la incursión de Lulax al programa de la siesta popular FM con Piroca, sino que vamos a hacer una especie de streaming. Se están preparando unas cámaras espectaculares, o sea, la gente va a poder ver y escuchar, que es lo que hoy día está como que de moda, ¿verdad? Sí. Nosotros éramos un poco reacios a eso, porque es como que no va de la mano a nuestra esencia. Pero hay que entender de que cuando vos traes a un jugador como Lulax, lo fuerte de él es esto, entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Claro, hay que tratar de adaptarse también un poco, ¿verdad? Hay que Yo adaptarse. me voy a adaptar a la radio y la radio se va a adaptar un poco al stream también. Exacto, ahí Y creo está. que también la gente ahí no va a poder ver. Sí. No va a poder mandar su mensajito como suele ser en la radio. O sea que mucho tiempo, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Dani que me contó que tenía un seguidor de la radio que le reconoció solamente por su nombre, no sabía cómo él era, solamente conocía su voz. Y eso para mí es muy loco, la magia de la radio. No, la radio es algo maravilloso, maravilloso, que nunca va a terminar. La televisión tampoco. Lo que hay que hacer es ayornarse, actualizarse, adaptarse y bueno, de eso más se trata. Acá la gente ya me está criticando, ya dice, Erema o 100 veces que estás contento. Y no puedo transmitirle gente eso. Se nota que Lula es un heredero acá, dicen. Tipo, la gente dice que yo por mi belleza física nomás estoy en los medios y nada que ver. Sí. Por mi talento. Lula es un capo, yo le conozco hace años y él se esforzó para llegar hasta donde está hoy día. Viste, acá mi mamá escribió. Dice, qué buena onda la gente, ¿eh? Está muy emocionado Lula, se nota. Qué lindo Junior. Y saca la chica. Pero, Feroz chupa media. No. Gente, yo digo nomás públicamente que Junior es mi ídolo. No porque sea mi jefe. ¿Viste cómo la gente es envidiosa, Junior? No, la gente habla nomás, Rey. Habla. Y te digo, ese que más te critica después te ve en la calle, te abraza, todo se emociona, lagriméalo. Acá pone, ¿a qué hora va a estar Lulax? Así no le escucho. Dice. Pero está viendo el programa. Claro, seguramente Junior la gente ya sabe, pero ¿vos a qué hora solés estar y en qué radios? Bueno, yo estoy de 8 a 12, horario central, hace 17 años. 18 yo cumplí en mayo, en FM Popular. 103.1. A las 12 termina Popular, subo la escalera, me voy a Radio Corazón y ahí arranco desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Qué bueno, para que la gente sepa también, Esa es una que radio todos romántica. saben. Me gusta, romántica como yo. Yo esa radio escucharía cuando ya tenga mi auto, voy a escuchar. ¿No tenés auto todavía? Todavía, pero ya dentro ¿Y poco. ese de abajo no querés? Puede ser. Peligroso que te digan eso, ¿eh? Ese de abajo no querés para pensar, ¿eh? El que está allá abajo. Hay que ver, hay que ver. Tengo que ir a revisar de qué habla. Bueno, muy contento realmente, Junior, de tenerte acá. Esta ya es la previa a mi llegada a la radio y nada, contento de tenerte acá. ¿Cuántos años tenés, Lula? Yo tengo 27 ya. No parece, ¿verdad? No, parece de 20 por ahí. Viste, siempre me dicen. ¿Y cuántas novias ya tuviste, Lula? Novias, tuve una nomás. ¿Una? Sí. ¿Y por qué no hubo un recambio, digamos? ¿Qué pasó ahí por el camino? Y ahora estoy esperando para encontrar el amor. Lo que pasa es que me estoy enfocando mucho en mi carrera. Tipo, no quiero... Así hacen todo. Pero no, Erico. Tipo, pienso que tengo que ser responsable si es que voy a estar con una persona. Aparte no es fácil que mi novia me vea que estoy acá siempre con modelos y eso, ¿entendés? Eso le pasa. Sí, pues las modelos pues son modelos. O sea, ese es para... No, pero acá dicen, no, este se hace nomás el tonto y está todo con las modelos, así dicen. Entonces las chicas pueden leer eso, se van a poner bajón, ¿entendés? Ah, ya. Eso es lo que pasa. Bueno, Pero yo te soltero deseo al momento. toda la suerte del mundo siempre, Lulax. Bienvenido a nuestro equipo Popular FM. Que sea el comienzo de muchas cosas lindas. Te mereces porque tenés mucho talento y mucha entrega al oficio. Y bueno, y en cualquier momento seguramente vamos a encontrarnos más seguido por acá también. Muchísimas gracias, Junior. Fuerte el aplauso, por favor, para Junior. Muchas gracias, Junior. Y me voy con un detalle. Ahora, Popu TV ya tiene alguien de Popular FM. Ahí está. Muchas gracias, muchas Oye, gracias. nunca me voy a olvidar que me dijo Fabi, me dijo un día, nosotros somos Popu TV, el canal de Popular donde no estamos nadie de la Popu FM, dijo. Y ahora estoy yo. Y por eso te digo. Para vos, Fabi, ¿eh?
Ahí está. Así coge ella. Y que se vengan grandes cosas. Así mismo se vienen cositas, como decimos nosotros los artistas independientes. Así. Bueno, muchísimas gracias, Junior. ¿Ya me puedo ir, mío? Claro que sí. Ah, bueno. Cuando quieras. Saludos para todos. Éxito, aguante Popu TV, aguante Lugla el Supremo. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Antes que te vaya nomás, viste que ya es las 9:02. Y acá está a las 9 nomás, ellos ya cuentan como hora extra. Así, cosón, estos no quieren trabajar. Bueno, muchas gracias, Junior. Gracias, papá. Ahí está. Quiero agradecerle también a toda la gente que nos estuvo acompañando por Twitch, Kick, YouTube y también por la Popu TV. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy. Les mando un saludo grande, les mando besos y eso fue todo por hoy. Será hasta mañana.